quiebra nuestros corazones duros. Aviva, Señor, nuestra alma para leer tu palabra y encontrar deleite en ella. Que podamos acercarnos a tu palabra hambrientos, sedientos, y que veamos en tu palabra algo más dulce que la miel. No nos permitas menospreciarla. Que la honremos con atención, con pasión y con obediencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 2 de Nehemías. La semana pasada comenzamos esta nueva serie de Nehemías. Casi nunca digo esto, pero la verdad nunca he dicho esto, pero te animo que si tú no viniste la semana pasada, puedas ver el sermón de la semana pasada en internet, en tu casa, porque estuvimos viendo con detalle un recuento de toda la historia bíblica de Israel, de principio a fin. Y eso es algo muy útil de tener en mente, no solo para esta serie sobre Nehemías, sino para entender toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Hoy voy a hacer un pequeño repaso de eso otra vez. Pero algo interesante que vemos en Nehemías, como les dije, es que Nehemías es la segunda mitad de un libro. El libro es Esdras Nehemías. Entonces estamos empezando ya en la mitad de este libro bíblico que nosotros hemos dividido por cuestiones de organización en las Biblias impresas, pero este es un solo libro bíblico, Esdras Nehemías. Y algo que enfatiza estos libros, pero no solamente los libros, sino este periodo en la historia del pueblo de Dios, es la forma en que Dios obra en su pueblo y hace su voluntad detrás de la cortina. Es algo interesante ver cómo Dios obra de diferentes maneras en diferentes periodos en la Biblia. ¿Recuerdan cuando Israel estaba en Egipto? ¿De qué forma se manifestó Dios? Con portentos y milagros. Toda clase de milagros visibles, fuego, animales, plagas, toda clase de formas tangibles, visibles de portentos y milagros. Cuando llegamos a esta época de la historia de Israel, todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo sin ser muy explícito. Sin embargo, está siendo igual de poderoso, moviendo el corazón de reyes y gobernantes, teniendo control exacto de cada palabra que dicen. Dios está en control y obrando en su pueblo, en el mundo, y es muy parecido a la forma en la que Él obra hoy en día. Ahora, yo deseo que durante toda esta serie de Nehemías tú tengas en mente la idea de que Dios obra en medio de todas las circunstancias para cumplir sus propósitos eternos. Todas las circunstancias. Desde las peores que te puedas imaginar hasta las mejores. Otra manera de decir esto es que Dios está contando una historia. Y lo está haciendo a través de toda la historia de la humanidad y a través de la Biblia misma. Y tú eres parte de la historia que Dios está contando. Uno de los mejores pasajes bíblicos para meditar en esta realidad de que yo individualmente, soy parte de toda esta gran historia que Dios está contando, es la realidad que se describe en Salmo 139, como leímos la semana pasada. Yo quiero que vuelvas a anotar ese Salmo, Salmo 139, del versículo 13 al 16. Escucha cómo ese salmista medita en cómo él individualmente forma parte del gran plan de Dios. Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho.
maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía aún ni uno solo de ellos. Toda tu vida está escrita en el gran libro de la providencia y soberanía de Dios antes de que suceda. Y cada una de las vidas individuales que hay aquí y que han existido tienen un rol en el gran plan de Dios. Esto es algo que vemos en estos libros de Esdras, Nehemías. Nehemías nos recuerda una y otra vez que las cosas no suceden por casualidad o por el azar, sino que Dios está en absoluto control de todas las cosas, incluyendo los pensamientos, las emociones, las palabras mismas que todas las personas dicen. Yo quiero que hoy meditemos juntos en esta idea de que Dios está obrando en la historia y eso incluye tu vida. Por eso el primer punto que vamos a considerar es un punto de contexto, de introducción al segundo capítulo. Y es la idea general de que nosotros nos encontramos dentro de la historia de Dios. En un sentido, quiero volver a recordar lo que dije la semana pasada sobre la gran historia de Israel, y luego quiero enfocarme específicamente en los sucesos, la historia de Esdras, Nehemías, para entender mejor este libro. La razón por la que mucha gente le cuesta entender estos libros, incluyéndome a mí, es porque no podemos ubicarlo mucho en la historia bíblica. Así que hoy vamos a enfocarnos otra vez en esa historia bíblica, y yo espero que en toda esta serie vamos a recordar una y otra vez toda esta historia bíblica, así que quizá al final de esta serie vas a ser más o menos un experto en la historia del Antiguo Testamento. Pero vamos a recordar la historia de Israel con el gráfico que pusimos la semana pasada. Por supuesto, esta vez no me voy a tardar tanto, sino voy a recordarles que comienza la historia de Israel con Abraham, con la promesa de que Dios le iba a dar un hijo, que de él iba a venir una nación y todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de él. Él hizo un pacto con Abraham. Luego de que Abraham tuvo milagrosamente su hijo, este linaje comienza a surgir, pero de una manera muy lenta. Abraham no tiene 100 hijos, tiene muy pocos hijos, ¿no? Tiene a Isaac. Isaac después tiene Esaú y Jacob. Y entonces Jacob ya empieza a tener estos hijos que se vuelven las 12 tribus de Israel. Pero antes de que pase eso, entendemos la historia de José, que es tan popular. José es un hijo de Jacob, que Dios usa ¿para qué? Para que en todo su plan soberano que Él tiene, pueda proteger de una hambruna que mataría a todos los hijos de Jacob, porque mató a muchísima gente en la tierra, esa hambruna que pasó. Así que, ¿qué hace? Dios, en su soberanía, por medio de tantas cosas malas, terribles, injustas que le sucedieron a José, Dios tiene un propósito detrás de eso. No quiere decir que José no sufrió, no quiere decir que José no tuvo injusticia y que Dios aborrece la injusticia, pero que Dios tiene un propósito detrás de todas esas cosas. Y Él logra poner a José en el máximo puesto de autoridad en el mayor imperio de esa época, que es Egipto, y por eso Él puede traer a su familia, y entonces vemos en Egipto cómo se multiplica todos los hijos de Israel y se vuelven una fuerte y gran nación dentro de Egipto.
A tal punto que el faraón, que no conoció a José, otro faraón, les tiene miedo, los oprime, los esclaviza, y luego Dios los rescata y los saca. ¿Para qué? Para llevarles a la tierra que le prometió Abraham. Abraham no solo le prometió una multitud de hijos, que ya era bastante número de multitud de gente que estaba de los hijos de Abraham ahí en Egipto, pero también le prometió una tierra, así que ellos tenían que salir de Egipto para poder ir a la tierra. Dios los libera y en el desierto hace un pacto con su pueblo a través de Moisés. Es el pacto de la ley mosaica. Si obedeces, vivirás; si desobedeces, serás maldito y morirás. Y serás exiliado y traerá todas estas plagas que vamos a ver después que vienen. La razón por la que va de abajo arriba, si no viniste la semana pasada, es porque esos son los mejores momentos de Israel, de la historia, y los peores momentos de la historia de Israel. Pero después de salir de la esclavitud y del desierto, va a otro de los mejores momentos, que es conquistar la tierra prometida. Y entonces, bajo Josué, y entonces en esa tierra prometida se dividen los terrenos para que hayan las 12 tribus de Israel. Sin embargo, mientras que va pasando el tiempo, Israel se va poniendo más pecaminoso y va desobedeciendo la ley de Dios. En el pacto en el desierto, Dios les dijo que si desobedecían, todas las maldiciones le iban a caer a ellos. Peor, 3 veces peor. Y eso pasa en el periodo de los jueces, donde vemos una y otra vez que Dios libera al pueblo de Israel cuando se arrepienten, pero el pueblo de Israel vuelve a caer aún más bajo en pecado, y aún más bajo, y aún más bajo, y Dios lo libera hasta que llega al punto en el que es casi indecible describir los últimos capítulos de Jueces tan atroces y violentos. Y todo lo que describe a Jueces es esta frase que dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Por lo tanto, ellos quieren un rey, Dios les da su petición y le dan a Saúl. Pero luego de Saúl, que termina siendo un mal rey, viene David, que sí es un rey conforme al corazón de Dios y con el que Dios hace un pacto y vuelve a tener uno de sus mejores momentos en la historia de Israel bajo el reinado de David. Victoria sobre sus enemigos, prosperidad, unión en la nación, pero David peca también y sin embargo se mantienen, porque después en la época de Salomón sigue habiendo más prosperidad, más victoria, pero Salomón peca aún más y con idolatría, lo cual es abandonar a Dios por irse con otros dioses. Dios no comparte su gloria. Aunque Salomón hubiera querido decir, pero es que yo quiero los 2 dioses, como que Dios dice, no, cuando tú eliges a otro Dios, tú me estás rechazando a mí. Y eso vemos, va en picada, ¿por qué? Porque abandonaron a Dios. Entraron en pecado una y otra vez, y vemos cómo eso lleva a que inmediatamente cuando vienen los hijos de Salomón, hay una guerra civil y se divide Israel en 2. 10 tribus van al norte bajo un gobierno ilegítimo y 2 tribus, Judá y Benjamín, más los levitas que no tienen tierra, se quedan en el reino del sur, lo que se le llama Judá en todo el resto de la historia bíblica. Y vemos que después de la división vienen los juicios. ¿Por qué? Porque primero ese reino de las 10 tribus con ese gobierno ilegítimo es destruido por el imperio de Asiria. Sin embargo, Judá queda en pie, con Benjamín y Judá y levitas en Jerusalén. Pero no por mucho tiempo, porque viene Babilonia y vence a Asiria, y ahora viene y destruye lo que queda de Israel, que es Judá, y destruye el templo, y queda todo desolado completamente. Ese visiblemente es el juicio de Dios sobre una nación pecadora.
Y vemos eso, esa es la época que se le llama la época del exilio. Entonces, en esta época, vemos cómo Babilonia destruye a Judá, destruye todas las cosas, y ya Israel no está en su tierra, y ya no hay muchos, pero están en Babilonia. En Babilonia, sin embargo, vemos cómo hay profetas, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, y vemos que Babilonia es vencida por este otro imperio que es Persia. Ahora, Jeremías, el profeta Jeremías, que se menciona una y otra vez constantemente en Esdras, Nehemías, Jeremías, el profeta, profetiza que va a venir un rey llamado Ciro que va a ayudar a los judíos a restaurar Jerusalén, que va a acabar con el exilio, básicamente. Y eso es lo que leemos en el primer versículo de Esdras, que en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, él puso un edicto diciendo que se reconstruyera el templo de Jerusalén. Dios está otra vez restaurando toda la ciudad y el templo. Esa época, que es la anterior a la venida de Cristo, es donde está nuestro libro, es donde está nuestra serie, es donde es difícil a veces entender históricamente. Esa es toda la historia de Israel. Pero yo quiero mostrarles más esa época descrita en los libros bíblicos. Así que vamos al segundo gráfico que tengo, que ya no es la historia de Israel, sino la historia de Esdras, Nehemías, que es esta época. Recuerden que ahí hay muchos de los profetas menores. Los profetas menores están profetizando en esa época también. Y ustedes pueden ver esa historia claramente escrita en sus Biblias. Por eso puse abajo, en la parte de abajo, los versículos bíblicos que van uno detrás de otro. Si usted abre su Biblia en Esdras y va una página para atrás, va a encontrar Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36. En Segunda de Crónicas 36, precisamente se describe cómo Babilonia destruye Jerusalén y el templo. Y luego, en los últimos versículos de Primera de Crónicas 36, se dice cómo el rey Ciro, rey de Persia, hace un edicto ahora en mando, no Babilonia sino Persia, hace un edicto para reconstruir la casa de Dios. Y ahí se acaba Crónicas. ¿Qué es la siguiente página? Esdras. Así que todo está muy organizado ahí en la Biblia, en su Biblia. ¿Por qué? Porque después de que Ciro, rey de Persia, decide promover la reconstrucción de Jerusalén y el templo, ¿qué sucede en los siguientes capítulos de Esdras? Bueno, vemos que hay un grupo de judíos que van de Persia a Jerusalén para reconstruir el templo. Es decir, el personaje de Esdras aún no entra a la escena en los primeros 6 capítulos. Es el pueblo de Israel regresando, un grupo del pueblo de Israel regresando hacia la tierra prometida, hacia Judá. Y vemos que esas tribus se describen, ahí usted lo puede leer claramente en Esdras capítulo 1 y 2, se describen este pueblo como gente de la tribu de Benjamín, de Judá y levitas, que eran lo único que había en el reino del sur. Vemos cómo ellos tienen este proyecto de construcción, pero ¿qué pasa? ¿Sin liderazgo? No, hay 2 líderes que se mencionan mucho en los profetas menores, un líder religioso, un líder político, y ese es Jesúa y Zorobabel, que son líderes de Israel. Vemos entonces en los siguientes capítulos, Esdras 7 al 10, que entra el personaje de Esdras. Y él es un sacerdote levita, básicamente va a funcionar como el sumo sacerdote,
y él es escriba, es decir, es un experto en la Biblia, es un experto en la ley de Dios. Y él es enviado de parte de Persia, de parte del rey. Le dan permiso y le envían a Jerusalén, porque ya se construyó el templo. Entonces necesita ya que hayan todas las funciones del templo, y Esdras va a liderar el templo, básicamente, y va con un grupo de personas que serviría en el templo y en la adoración, y comienza una reforma espiritual, un avivamiento espiritual en el pueblo de Dios, específicamente centrado en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios tiene poder y transforma al pueblo. Y ahí se acaba Esdras. Y luego viene Nehemías, otra vez que es el mismo libro. Y vemos, la semana pasada, en capítulo 1, vimos que Nehemías se entera de que las paredes de Jerusalén, la muralla de Jerusalén, sigue derribada. Tienen el templo, tienen las funciones del templo, pero las murallas que protegen a Jerusalén están derribadas y sus puertas están quemadas. Y entonces él es enviado a reconstruir la muralla, y vemos luego en todo el libro de Nehemías cómo los judíos reconstruyen los muros de la ciudad en 52 días, y luego del capítulo 7 al 13, Nehemías lidera una reforma espiritual y social en Jerusalén. Y se acaba Nehemías, y se acaba toda la historia del Antiguo Testamento, y luego viene este periodo que se llama periodo intertestamentario, donde la Biblia, no hay libros bíblicos sobre esa época, pero hay libros extra bíblicos, históricos, que cuentan de ese periodo de 400 años de silencio. ¿Por qué se llama silencio? Porque Dios no reveló ningún libro de la Biblia en esos 400 años, hasta la venida de Jesús, Mateo capítulo 1. Esa es la historia. Y nosotros vamos a enfocarnos en esta serie solamente en una parte de esa historia, que es Esdras capítulo 1 al 6. Esa va a ser toda la serie, Esdras 1 al 6. Y es Nehemías 1 al 6. Nehemías 1 al 6. Y es como Dios usa a Nehemías para reconstruir las murallas de Jerusalén. Y ya vamos a pasar después a otro libro de la Biblia. Pero eso es lo que vamos a tener enfrente de nosotros. Y yo simplemente quiero que tú veas en esto que te estoy contando, que puede ser difícil de entender, pero que mientras más lo repitamos juntos, al final de esta serie vas a ser un experto en la historia del Antiguo Testamento. Es que la historia de Dios es cristocéntrica. Si tú te pones a ver, todas ellas se dirigen a la cruz. Todas ellas se dirigen a la reconstrucción verdaderamente perfecta que el Mesías vino a traer, a la salvación de Jesucristo. Vemos que toda la historia, no solo la historia de la Biblia, sino la historia del mundo, tu historia es cristocéntrica, lo quieras o no. Aunque termines encontrándote a Jesús no como tu Salvador, sino como tu juez, tú fuiste creado para Jesús. Dice la palabra de Dios, Romanos 11:36, porque de Él, hablando de Jesús, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, del plan de Dios, y vino el cumplimiento perfecto de ese tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Tú y yo, al igual que Esdras y Nehemías, y por cierto, en esta época es donde está Esther también, especialmente en la parte de Esdras, la reina Esther, o que se vuelve reina Esther. Todo esto, toda esta época nos ayuda a entender en la vida de Esdras, de Nehemías, de la reina Esther. Nos encontramos dentro de la historia que Dios está contando. Cada uno de nosotros
Somos piezas de esa historia. La historia de la gloria de Dios. Tú estás dentro de esa historia y no te puedes zafar. Y no te quieres zafar. Si te opones a los planes de Dios, vas a terminar en el lado feo de la historia, que es lo que le pasan a los enemigos del rey. Pero si amas al Señor, te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, verás gloria que jamás podrás imaginar, que aún no conoces. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú me crees, si tú crees a lo que la Biblia está diciendo y tú dices, entiendo, soy parte del gran plan de Dios. Entonces, ¿qué? Bueno, yo te pregunto, ¿cómo te estás preparando tú personalmente para jugar tu papel en el plan de Dios? Medita en las palabras del apóstol Pablo que dice, 2 Timoteo 2, 19 al 22, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor. ¿Crees que eres parte, un elemento en ese plan del Señor? Bueno, ¿cómo estás preparándote para ser usado en ese plan de Dios? Porque la Biblia claramente dice a todo cristiano que debe purificarse, desechar la iniquidad, arrepentirse de los pecados, dejarlos atrás, limpiarse de inmundicia y caminar en obediencia. Y así será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Ese es mi llamado antes de comenzar. Ahora, vamos a comenzar entonces con el texto de hoy, que es Nehemías 2, del 1 al 8. Solo 8 versículos. Y vamos a ir rápido por esos versículos. La historia que Dios está contando en tu vida te quebrantará. Ese es versículo 1 al 3. Vimos en el capítulo 1 que Nehemías era copero del rey de Persia, es decir, que probaba los alimentos y el vino antes de que el rey lo consumiera. ¿Por qué? Porque por si acaso el rey iba a consumir algo que le iba a hacer daño, o si un enemigo quería envenenar al rey, primero moría el copero del rey, y se daba cuenta y el rey entonces moría. Nehemías era copero del rey de Persia, y esta posición en el imperio persa era muy importante e influyente. Un día en la capital de Persia, Susa, recibió la noticia de parte de judíos que la muralla de Jerusalén estaba derribada y la puerta quemada. Entonces Nehemías reacciona quebrantándose, entristeciéndose de tal manera que hace duelo, ayuna y ora por mucho tiempo. Y al final del capítulo 1 de Nehemías vemos que él estaba determinado a hacer algo, a servir a Dios, a ser útil
para ver cómo se reconstruían esas murallas de Jerusalén. Y leemos que termina su oración diciendo esto a Dios en el versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Al final dice, concédeme, le habla a Dios, le dice, concédeme ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, del rey, porque yo servía de copero al rey. Ahora estamos en el capítulo 2. ¿Qué sucede? Nehemías se quebranta, ora, ayuna y dice, Señor, concédeme éxito. ¿Por qué? Porque voy a hablar al rey. Dice así, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, eso es más o menos abril, marzo, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él, vino delante de él, tomé vino y lo serví al rey. Algo que yo quiero que tú veas, que es difícil de notar, es el mes que él menciona, está 4 meses aparte del mes cuando él comenzó a ayunar y orar. ¿Qué quiere decir eso? Que Nehemías pasó 4 meses haciendo duelo, orando, ayunando frecuentemente, dolido genuinamente por esa situación y rogando al Señor que le diera éxito y fuera útil para hablar con el rey y que se reconstruyera la muralla. 4 meses. ¿Sabes cuánto tiempo tardó la reconstrucción de toda la muralla? 52 días, lo veremos más adelante. ¿Cuál es la lección de todo esto? Nehemías pasó más tiempo orando y ayunando que haciendo algo, trabajando, haciendo la reconstrucción. Pregunta, ¿hubiera pasado así si Nehemías no hubiera orado? No, yo no lo creo. Quizás se hubiera tardado muchísimo tiempo la reconstrucción de esa muralla. ¿Qué podemos aprender de aquí de esto? ¿Cómo estás tratando tú de lidiar con tus problemas? Te voy a decir cómo la mayoría de los cristianos lidia con sus problemas. Tengo un problema. Hago todo lo que puedo para solucionarlo con mis propias fuerzas. Si no puedo, hablo a algún familiar o a alguna amistad que me pueda ayudar. Si no hay nada que hacer, busco a ver el banco, alguien en el gobierno que me ayude. Y si definitivamente nadie en el mundo me puede ayudar, Señor, ayúdame. Vemos lo contrario. Debe ser cierto. Nehemías oró, ayunó, hizo duelo por 4 meses antes de tratar de manipular por sus propias fuerzas al rey, lo cual es demasiado común entre los cristianos y no debe ser. Tú no debes buscar ganar lo que quieres ganar al manipular a alguien. Al tratar de manipular a tu jefe, al tratar de manipular a tu vecino, al tratar de manipular a alguien para obtener lo que quiero. Sino que debes orar, Señor, concédeme éxito y dame gracia delante de esta persona que voy a hablar. Y hablar directamente con sinceridad y comunicarte. Y eso es lo que estaba tratando de hacer Nehemías. Sin embargo, para nosotros, cuando le hablamos al jefe, lo peor que puede pasar es quizá que se moleste. Y quizá que se moleste tanto que nos despida. Para Nehemías significaba que si el rey se molestaba por lo que estaba diciendo, él estaba muerto. Era extremadamente fácil que el rey matara personas. Dice, y como no había estado antes triste en su presencia, por cierto, era ilegal estar triste ante la presencia del rey en una fiesta. Sigue siendo más o menos ahorita. Bueno, si viniste a la fiesta y estás todo triste, ¿para qué viniste? Te hubieras quedado en la casa, ¿no? Versículo 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera
dice Nehemías. Tuvo este gran temor y dijo, no, ya, me vio con mi cara triste, ya me va a matar. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Todo esto nos lleva a reflexionar en esta verdad. La historia que Dios está contando en tu vida no es una historia fácil, no es una historia con pura dulzura. La historia que Dios está contando con tu vida te va a llevar al quebrantamiento una y otra vez. Lo llevó a Nehemías. 3 cosas que quiero decirte sobre el quebrantamiento. El quebrantamiento debe ponerte de rodillas a orar como Nehemías. Debe ponerme a mí, a todos nosotros, de rodillas a orar, a ayunar. La verdadera obra de reconstrucción de Nehemías comenzó de rodillas. Así mismo contigo. Orar y ayunar es el comienzo verdadero de tu trabajo para Dios. ¿Qué es el trabajo que Dios te ha dado? Quizás Dios le puso en su corazón a Nehemías reconstruir la muralla. Pero sabes, Dios le ha dado un ministerio a cada cristiano que existe. Y esos ministerios pueden cambiar de temporada en temporada. Quizá Dios te ha dado ese llamado de criar a tus hijos en la crianza y amonestación del Señor. ¿Cómo estás lidiando con todas las dificultades que trae eso? ¿Con ayuno y oración? Porque les estoy diciendo que el verdadero trabajo para Dios comienza con oración. Y si tú estás haciendo eso para trabajar para Dios y todavía no has orado, entonces no ha comenzado tu trabajo para Dios. Quizás estás trabajando para alguien más, pero no para Dios. Quizás ya no es la crianza de los hijos, sino es servir en un ministerio específico de la iglesia. Hay ministerios que son bastante objetivos. Limpiar algo, agarrar algo, poner esto aquí. Hay una diferencia entre hacerlo para Dios o para alguien más. Si ese ministerio lo estás haciendo para Dios, comienza con oración. Porque la obra de Dios comienza con oración. La reconstrucción comienza con oración. El ministerio, el servicio que damos a Dios comienza con oración. Quizá evangelizar, quizá discipular, no comienza enviándole textos a todo el mundo, comienza orando por ellos antes de enviarle textos. Comienza ayunando por ellos para que sean salvos. Quizá tú estás pensando en las misiones, en ayudar al pobre, y yo solamente quiero que veas en Nehemías un llamado a ayunar, a arrepentirte, a orar, como el comienzo de tu obra misionera o de tu labor a los pobres. Todo servicio a Dios, desde el más pequeño al más grande, aún no ha comenzado hasta que has orado. La obra de Dios debe hacerse en dependencia de Dios. Ahora, otra cosa segunda que debes emprender el quebrantamiento es que el quebrantamiento debe llevarte a vivir para Él. Tener un corazón apasionado para Él. ¿Qué es lo que la gente ve en ti cuando intentas hablar de Cristo? ¿Que estás vendiendo un paquete religioso? ¿O realmente esta es tu vida y tu pasión? ¿Cómo habla Nehemías con el rey? Tratando de falsificar una mirada triste para decir, ¿qué te pasa? No. Se lleva más de 4 meses ayunando, orando, quebrantado, haciendo duelo por esto. Eso con sinceridad consume su corazón. Esa es la misión que Dios le dio a Nehemías. ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado a ti? Déjame darte una pista: la gran comisión. ¿Consume tu vida y tu corazón la misión que Dios te ha dado?
debería ser así. Y el quebrantamiento debería impulsarte aún más a eso. Tercero, el quebrantamiento de llevarte a pensar que Jesús no te está pidiendo nada que Él no haya hecho primero. Es cierto que nosotros debemos sufrir por ser cristianos, pero jamás vamos a sufrir como nuestro Salvador sufrió. Jamás. Estuvimos viendo esto en Isaías 53. Él fue despreciado y desechado. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Fue herido por Dios, afligido, llevó nuestras iniquidades. Por sus heridas fuimos sanados. Todos nos descarriamos, pero el Señor hizo caer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Eso es lo que quiero que te lleves del quebrantamiento de Nehemías. Y vamos a terminar simplemente con versículo 4 al 8. Yo quiero que veas la valentía, el aspecto de valentía en el servicio a Dios. La historia que Dios está contando en tu vida te desafiará a ser valiente. Mira lo que dice Nehemías en esta situación de vida o muerte. Versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a las ciudades de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, una cosita más, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Hay muchas cosas aquí, quizá no tenemos tiempo para profundizar en cada uno de los aspectos que Nehemías pide al rey. Quizá te pido que profundices por ti mismo en este texto. Pero yo quiero dejarte algunas aplicaciones sobre la valentía que tiene Nehemías al pedir con sinceridad y claridad lo que necesita al rey, que puede matarlo en cualquier momento si no le gustó. Le dice, mira, necesito que me des el tiempo de vacaciones para irme y ya no voy a estar sirviéndote. Necesito que me des cartas para la seguridad, que no me vayan a matar ni tampoco nos vayan a obstruir la obra, como pasó en Esdras muchas veces, que se opusieron por cartas. Dice, dame una carta para que no se opongan a nosotros. Y tercero, madera, los materiales que necesitamos para reconstruir todo. Él fue valiente de verdad en decir estas cosas con sinceridad. Todo porque él confiaba en Dios. La clave, yo creo, está en el versículo 4, cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y dice, entonces oré al Dios de los cielos. Es decir, una pequeña oración, una oración en su corazón que dice, Señor, concédeme estas cosas. Porque yo sé que tú eres el que tiene el corazón del rey en tus manos. Y tú puedes hacer esto. La valentía de Nehemías no es autosuficiencia, más bien es confianza y dependencia en Dios en medio de los riesgos que más tememos. Primero, yo quiero que lleves como aplicación a tu vida. Atrévete a servir a Dios, aunque esto te cueste todo. Yo de verdad no quiero jamás volver a escuchar a ningún cristiano en ninguna parte del mundo decir, no, yo realmente no sirvo en esto, no quiero hacer nada porque es que no sé, siento que quizá puedo fallar o quizá no le guste a alguien. Para muchos, el temor los está controlando. Y esto no debe ser así. Para muchos,
su temor está en el compromiso. Tienen miedo a comprometerse. No, si yo me comprometo a servir en esta área, ¿qué tal si algún día tengo algo que hacer y fallo? Entonces, mejor no lo hago. Y si yo me comprometo, tengo que llegar temprano. No, mejor no. Y ese compromiso le tienen tanto temor que al final estás desperdiciando toda tu vida. Y no estás con valentía tomando el desafío de decir, sí, voy a servir a Dios. Para otros, su temor está en el área de hablar el evangelio. Y dice que no, yo no puedo hacerlo. Bueno, es verdad, tú no puedes hacerlo. Pero tú no estás solo. Tú estás caminando con Dios y con tu iglesia. No hay necesidad por la cual tú tienes que estar solo. Tú haces la gran comisión con Dios y con tu iglesia. Y si tú vas a evangelizar y tienes temor, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Tienes un hermano en Cristo con el que puedes ir. Para otros, su temor está en ser rechazado o humillado. Bueno, Jesucristo fue humillado por ti, mucho más de lo que tú podrás hacer por Él. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también el sufrir por Cristo. Hay una versión que dice, se les ha dado el privilegio no solo de que crean en Cristo, sino el privilegio de que sufran por Cristo. Esa es la vida cristiana. Segundo, la vida de fe implica tomar riesgos y ser valiente, aunque tengamos que sufrir. Recuerda cuántas veces Dios ha dicho a su pueblo, no temas. Y recuerda, mientras tratas de enfrentar tus temores que vienen de Satanás, estos versículos. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes serán condenados eternamente, porque el temor a sufrir les llevará a negar a Cristo en el día final. Dice así Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es juego el ser valiente. ¿Por qué? Porque 2 Timoteo 1:7-8 dice que el Espíritu trae esta valentía a la vida cristiana. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y por último, el Evangelio. Nehemías, el reconstructor, se arriesgó a sufrir la muerte al hablar con el rey, con tal de restaurar los muros de Jerusalén. Se puso en riesgo de su muerte. Nehemías, el reconstructor. Pero Cristo, el perfecto reconstructor del pueblo de Dios, no solo arriesgó su vida, sino que la entregó por todos nosotros para restaurar eternamente a su pueblo. Él dio su vida por ti. Y Él te llama a ser valiente en el servicio a Él. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, dice la palabra. Tito 2, 13, 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En conclusión, hemos meditado en esas tres verdades. Nos encontramos dentro de la historia de Dios. Tú y yo nos encontramos dentro de la historia que Dios está contando. Segundo, la historia que Dios está contando en tu vida te quebrantará. Y amén por eso, porque Jesucristo fue quebrantado hasta la muerte por ti. Y tercero, la historia que Dios está contando en tu vida te desafiará a ser valiente, a servirle con valentía, a tomar riesgos, a decir sí al Señor. Yo quisiera dejarle con unas preguntas para reflexionar durante la semana. Ya que Dios está contando la historia de tu vida, la pregunta es, ¿en qué parte de la historia te encuentras? Y quiero ayudarte a pensar en 4 posibilidades en las que puede ser que tú estés en la historia que Dios está contando contigo. Primero, ¿será que estás en la parte de la historia en la que aún no le conoces? En la que estás escuchando de Dios, pero de lejos y aún no le has conocido. No has conocido a Jesucristo, no has conocido a tu Salvador. Déjame darte buenas noticias. Jesucristo vino a morir en la cruz por ti. Murió, fue sepultado 3 días, resucitó al tercer día en victoria por ti. Y tú puedes comenzar a conocerle personalmente hoy si te arrepientes de tus pecados, los dejas atrás y crees en Él como tu Señor y Salvador y comienzas a seguirle como su discípulo. Si tú comienzas a seguirle como su discípulo hoy, Él te va a mostrar quién es Él, que tú no conoces. Pero puede ser que te encuentres en otra etapa de la historia. Quizás sí le conoces, pero estás en profundo quebrantamiento en esta parte de tu historia. En profunda sufrimiento en esta parte de tu historia. Profunda tristeza en esta parte de tu historia. Pues yo quiero animarte a que te refugies en Dios, ores y ayunes como hizo Nehemías. A que lo hagas esta semana, si ese es tu caso. Quizá no estás en esta parte de tu historia en la que estás en quebrantamiento. Quizás estás en una etapa en la que deseas servir a Dios, pero estás desorientado. No sabes dónde servir. No sabes exactamente qué es lo que Dios está pidiendo. No sabes qué es la gran comisión o cómo hacer discípulos. Bueno, quiero decirte, ten paciencia, habla con tus pastores y busca la sabiduría bíblica que te va a guiar bíblicamente con la verdad hacia lo que Dios te está llevando a hacer o mandando a hacer. O por último, quizá tú sí sabes qué es lo que Dios te ha mandado a hacer, pero estás paralizado, ya sea por el temor o por cualquier otra situación. Lo único que te puedo decir bíblicamente es, arrepiéntete el día de hoy. Deja de vivir paralizado. Arrepiéntete el día de hoy. Mira a la cruz y entrégalo todo a tu Salvador. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que nos ayudes a entender que nosotros no estamos al control y al comando de todo lo que nos pasa en la vida. Que estamos en tus manos.
Ayúdanos a arrepentirnos, a orar, a ayunar y a empezar a vivir en valentía, sirviéndote, conociéndote, amándote, sacrificando, Señor, por ti. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús.